Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es el concepto de función derivada. En videos anteriores estuvimos viendo la derivada como una operación que aplicábamos en un punto específico de una función y devolvía un resultado concreto, 1, 2, un número cualquiera, podía a veces no existir. Hoy vamos a ver un concepto que tiene que ver con esto, pero es el concepto de función derivada. Para esto vamos a ver la definición para luego ver un ejemplo concreto. Entonces la definición dice: sea f de x una función con dominio D abierto o suma de abiertos, el dominio de la función f de x. Llamaremos función derivada de la función f de x a otra función llamada f' de x, tal que esta nueva función valuada en un elemento x0 cualquiera sea igual a la derivada de la primer función con respecto a x en ese elemento x0. Esto sucede para todo x0 perteneciente al dominio D. Así que analicemos un poquito esta definición. Se nos dice que tenemos una función donde esta función tiene una característica, tiene un dominio llamado D, que este dominio puede ser o un dominio abierto, es decir que podemos expresarlo de esta manera, como todos los elementos que van desde A hasta B, excluyendo los extremos, eso significa un dominio abierto. Un ejemplo de un dominio abierto así puede ser el conjunto de los números reales, puede ser el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito, etc. De 0 a 10, no importa, pero debe ser siempre abierto el dominio. O si no, puede ser suma de abiertos. Es decir, que este dominio D podemos expresarlo como la sumatoria de varios intervalos abiertos. Por ejemplo, la unión de estos dos intervalos, es decir, desde menos infinito a 0 y desde 0 a más infinito, excluyendo siempre el 0, también califica como un dominio que cumple las características que me pide esta definición. Así que lo importante a tener en cuenta es que D tiene que ser un dominio abierto, no cerrado. Puede ser suma de abiertos o un único dominio abierto, pero no puede ser cerrado. Entonces, si tenemos esta función, vamos a graficar el dominio de esta función como un conjunto. Si tomamos un x0 cualquiera dentro de este conjunto y le aplicamos la función, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, la función valuada en ese x0. Ahora bien, si a este x0 le aplicamos no esta función, sino que la función derivada, lo que vamos a obtener va a ser la derivada de la función original valuada en x0. ¿Está bien? Así que ese es el concepto de función derivada. Algo importante que señalar es que tanto la función como la función derivada comparten el mismo dominio, dominio abierto. Que algo que me gustaría que piensen es por qué el dominio de la función original, para poder encontrar la función derivada, tiene que ser abierto. ¿Por qué no podemos trabajar con un dominio cerrado? Si se les ocurre por qué, coméntenlo ahí abajo y así entre todos podemos llegar a una conclusión. Bien, entonces el problema de aquí en más es cómo encontrar esta función derivada. ¿Cómo encontrar esta función? Y lo vamos a ver como un ejemplo. Supongamos que tengo esta función, f de x igual a c. La función más sencilla de la que conocemos, ¿no? Una función constante. El dominio de esta función, como ustedes saben, es todo el conjunto de los números reales. ¿Cómo podemos calcular la función derivada de esta función?
Bueno, sencillamente aplicando el concepto de derivada. Sabemos que la derivada en un punto X cualquiera es igual al límite del cociente incremental conforme delta x tendiendo a 0. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular este límite para un x genérico. Entonces este límite me va a quedar en función de ese x genérico. Ese resultado va a ser la función derivada que yo estoy buscando. Vamos a verlo con este ejemplo porque es muy sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es sencillamente encontrar cuánto vale f de x, cuánto vale f de x más delta x y luego calcular el límite. Y aquí es muy fácil porque tanto f de x como f de x más delta x vale c. Porque esta función vale c para todo x. Entonces lo que tengo que hacer es calcular este límite. Como el numerador automáticamente vale 0, este límite va a ser igual a 0. Este es el valor de la función derivada de f de x igual a c. Es decir, que la función f' de x igual a 0 es la función derivada de f de x igual a c. Por supuesto, como dijimos antes en la definición, el dominio de esta función es el mismo que el de la función original. ¿Está bien? Entonces, si queremos graficar estas dos funciones, tengo mi función original, la función constante, y la función derivada, que es igual a 0. Fíjense qué es lo que me daba la función derivada cuando yo la evaluaba. La función derivada lo que me da es cuánto vale la derivada en el punto que yo estoy eligiendo de la función original. En este caso, la derivada en todos los puntos vale 0. Y si yo calculo la derivada en cada uno de los puntos, tomo cualquier punto de la función original, voy a ver que me va a dar 0. Si no miro con el concepto gráfico de recta tangente, fíjense que la derivada era la pendiente de la recta tangente en el punto que yo estoy estudiando. Si ustedes se fijan, para cualquier punto que yo tome de la función, la recta tangente va a ser igual a la misma recta que ustedes ven aquí. ¿Está bien? ¿Y cuál es la pendiente de esa recta? 0. Y eso es lo que me está diciendo la función derivada. Así que de aquí en más, los videos que vamos a ir subiendo es cómo calcular la función derivada con este mismo procedimiento para todas las funciones que nosotros conocemos. La función cuadrática, la función raíz, la función logaritmo, exponencial, las trigonométricas. Así que espero que les haya servido este video, que hayan entendido el concepto de función derivada y los vemos en el próximo video. Chau.